días, amigos de Ready para Exportar. En estos programas, a lo largo de la historia de este programa, hemos hablado mucho de servicios, de los intangibles, de eso que cada vez cobra más valor y sin embargo, nosotros como empresas, especialmente las empresas más pequeñas, no le damos la importancia. Hoy vamos a hablar de la propiedad intelectual y de cómo eso es un activo importante de las empresas. Y tenemos con nosotros a Isidro García, quien acaba recientemente de venir de una especialidad precisamente con este tema y lo tuvimos que atrapar. Isidro es parte de la familia del Matutino Alternativo, un experto ya en el área de cine, pero ahora vamos a hablar de propiedad intelectual. Bienvenido, Isidro. ¿Por qué es importante y dónde están esos activos? Cuando hablamos de propiedad intelectual, la gente nada más piensa en la marca, pero hay tantas otras cosas que la propiedad intelectual recoge. ¿Por qué es importante que las empresas protejan su propiedad intelectual? Muchas gracias por la invitación, Diana. Un honor para mí. Y yo creo que deberíamos iniciar esta conversación en términos generales, porque debemos tener en cuenta que la propiedad intelectual abarca toda creación del intelecto humano, mediante la cual se protegen los intereses del creador, los creadores o todos aquellos que han participado en cierta manera en dicha creación, además de que ofrece prerrogativas, derechos, garantías y todo un entramado de protección ante cualquier uso no autorizado o indebido. Y estas expresiones del intelecto humano poseen un alto valor económico inherente a la persona física o jurídica, en este caso las empresas, que sean su titular. Por supuesto, la propiedad intelectual abarca dos grandes ramas. La primera, el derecho de autor, de la cual se desprende en todas las creaciones originales de la literatura, el arte o las ciencias. Y la segunda, que ya será el tema central de nuestra conversación, es la propiedad industrial, que agrupa las patentes, marcas comerciales, y además de estos elementos, debemos incluir los diseños industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, los rótulos o emblemas de las empresas e incluso los secretos empresariales, entre otros. Y en el contexto dominicano, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial están protegidas desde la Constitución de la República y las leyes 6500 y 2000, respectivamente. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué resulta importante esta protección? Porque en el caso de la propiedad industrial, estamos ante derechos que la ley concede a los titulares sobre una invención o un signo utilizado en el comercio y que tiene una naturaleza, una finalidad de contenido mercantil y de explotación económica. Y esta protección fomenta prácticas comerciales leales que contribuyen en sentido general a un desarrollo económico, social y empresarial de la República Dominicana y en el ámbito regional e internacional del cual formamos parte. Cuando tú dices derecho de autor, nosotros siempre pensamos, sí, en una obra, en un libro, pero en la empresa también vivimos creando activos importantes. Si damos entrenamiento, si creamos todo un currículum para cursos o talleres, o si tenemos, por ejemplo, un proceso, ¿dónde entra? Si yo quiero proteger un nuevo proceso para hacer algo, ¿entra en la parte de autor o en la parte industrial? Acláranos un poco esos puntos. Obviamente, estas informaciones y estos conocimientos pueden incorporarse a objetos tanto intangibles como intangibles, de los cuales se puede hacer un sinnúmero de ejemplares de una mayor difusión o explotación en todos los lugares del mundo. Y toda esa información, toda esa difusión requiere de una debida protección. Y la ley dominicana, principalmente en el caso de la propiedad industrial, la ley 2000 establece todo un procedimiento de registro y concesión que se debe realizar ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la famosa ONAPI, que en el caso de las patentes o las marcas
o todo lo que tiene que estar relacionado con información inherentemente de las empresas, deben cumplirse una serie de requisitos que al momento de la evaluación por esta autoridad competente, que es la ONAPI, determinará su validez y su registro. Obviamente, este proceso de registro y concesión, las empresas deben suministrar de manera muy detallada la descripción, las reivindicaciones o todos esos pormenores que van a especificar lo que quiere registrarse, ya sea los requisitos de la patente, los objetivos de esa invención. También deben agregarse resúmenes y dibujos que conforman aquello que se quiere proteger en caso de que apliquen. Y obviamente debe pagarse una tasa que a veces funciona como disuasivo para los interesados o la empresa a la hora de hacer este intento de registro o concesión, porque la gente se espanta y ya que hay muchas tasas que se deben pagar de manera anual. Y obviamente la ONAPI, como autoridad competente y que está reconocida a nivel internacional por la OMPI y por otros organismos internacionales, agota un examen de forma y de fondo para corroborar la validez, la innovación, de que se cumplen los objetos de la patente o de aquel diseño, de aquel modelo que se quiere registrar. Y también esos registros, que es otro punto, cuando a veces las empresas lo ven como un gasto, porque por ejemplo una marca la tengo que registrar en los diferentes mercados a donde voy, pero la patente, si la registro aquí, ya sí queda registrada a nivel internacional. Sí, obviamente también hay un tema de que los criterios de la patente se aplican a nivel territorial. Obviamente hay un gran banco a nivel internacional donde ese objeto que se está tratando de proteger pertenece a esa base de datos donde el interesado puede hacer un macheo o un contraste. También es un examen que agota de manera oficiosa la ONAPI, pero también los interesados, y en el caso de grandes empresas, pues hay un registro, digamos que particular. Voy a los países donde tengo una relación comercial fuerte, donde voy a tener una explotación mucho más significativa y para una seguridad jurídica más reforzada, pues hago un registro particular, ya sea en la ONAPI o en la oficina competente en México o en en Estados Unidos o en Sudamérica o incluso en Europa. Y el tema de quién registra, podemos contar muchas anécdotas de empresas que tal vez precisamente porque no querían pagar el dinero de la gestión de la marca. Bueno, si alguien se ofrece, si mi importador o si otra persona se ofrece y él va a correr o ella va a correr con los gastos, pues mejor para mí. Pero ahí el que no está atento a qué dice ese certificado la puede pagar muy caro. Exactamente, por eso al momento de hacer este registro, todos los participantes o todos aquellos que puedan tener una titularidad sobre esa invención, sobre ese objeto que se quiere proteger, pues ahí se determinan muy bien los roles. E incluso hay ya organismos internacionales que forman parte de su jurisdicción que ya hacen incluso una evaluación en donde se determinan los roles y el grado de participación. Quién tiene una titularidad, quién puede tener un derecho conexo, quién puede tener algo allegado a la invención. Eso tiene también un ejercicio también de transparencia, pero conociendo el mercado y en el mundo donde nos desarrollamos, pues se cometen algunos atropellos e incluso personas que pueden tener una titularidad mucho más notoria que otras se quedan fuera al momento de estos registros, porque el registro es una publicidad, el registro también tiene una connotación muy fuerte a la hora de demostrar quiénes forman parte del objeto de protección y registro y concesión de esa invención, patente o marca u obra. El Internet pues ha traído la oportunidad de hacer más asequible la creación de mucha gente, pero también tiene el problema de que se copia mucho, ya sea película, ya sea libros, y si estoy creando algo de cero electrónicamente, ¿lo puedo proteger?
Bueno, depende qué tanto sea el uso de ese elemento electrónico, porque en los últimos meses hemos visto a través de notas de prensa, de muchísimos paneles, de incluso de discusión a nivel empresarial, jurídica, comercial, cómo se ha propagado el uso de ciertos recursos informáticos y electrónicos. El caso por excelencia es la inteligencia artificial, donde hay un debate muy interesante con respecto al uso de estas herramientas y la titularidad que puede poseer la persona que se asistió de este recurso informático. Pero supongamos que no lo cree con ChatGPT o con ninguna de las herramientas, pero tengo una presentación de un webinar que yo di o el mismo webinar, y es algo original, material original que he creado y que tal vez ha gustado y lo quiero reproducir, lo quiero vender, ¿lo puedo proteger? Sí, se puede proteger. Incluso hay legislaciones, como la española, por ejemplo, donde las cátedras, las disertaciones, aquel contenido académico, tecnológico o que maneje una serie de datos, pero que también tiene un aporte intelectual de la persona, pues obviamente se protege. Hay que también distinguir que la mera idea o la mera confección de una propuesta no está protegida por la propiedad intelectual. Debe haber una evolución, tiene que haber un desarrollo, un hecho generador lo suficientemente significativo para darle esa connotación de originalidad, titularidad, creatividad y que por supuesto con las herramientas tecnológicas que uno se asiste, pues va confeccionando algo que a la larga, si tiene ese grado distintivo de la persona, pues obviamente se puede proteger. Sí, y eso muchas veces, sobre todo en los creadores, sobre todo en un ambiente de co-creación, donde si yo estoy desarrollando un videojuego o estoy escribiendo algo, tal vez la gente no sabe que lo primero que tal vez debería hacer es, si realmente reúne las condiciones de originalidad, de ir, entiendo que aquí a la Biblioteca Nacional tú puedes tener tu número de registro de publicación, por lo menos, de Sí. electrónica. Claro, el También. famoso ISBN o el ISSN, que ya eso también se va generando a nivel internacional. Hay autoridades internacionales competentes que te lo generan y creo que en el caso de la Biblioteca Nacional tiene un enlace con ese tipo de generación de código de protección. Y en ese caso donde mencionas la participación de diferentes coautores, pues se le denomina una obra en colaboración o una obra colaborativa. En los casos por excelencia lo mencionaba, los videojuegos, también las obras cinematográficas, donde hay una aportación creativa, artística, sumamente significativa y donde se reconocen derechos de propiedad intelectual primarios y derechos conexos, que son todas las personas como músicos, artistas, intérpretes o ejecutantes que tienen una participación para la confección de esta obra y que se les reconoce esos derechos. Y hay sistema internacional en la música, en el cine, ¿verdad? Que si tú te estás registrado con las sociedades de derechos de autor locales, pues puedes hacer valer eso con las sociedades de autores internacionales. Claro, las denominadas entidades de gestión colectiva, en las cuales se agrupan los diferentes autores o aquellas personas que trabajan directamente con la propiedad intelectual, y estas entidades ejercen un rol de explotación segura y de captación de la remuneración por la explotación de esa obra, que en algunos países están muy bien desarrolladas y en otros pues se requiere quizá una directriz o un marco jurídico mucho más reforzado para establecer cuáles son los roles de gestión colectiva y cuáles son los roles que puede ejercer el autor o creador de manera particular. Se nos acaba el tiempo, pero para terminar te voy a hacer una pregunta que sobre todo muchos de nuestros artesanos, ¿verdad? Aquí, que no pasa solamente aquí, pero ¿verdad? Tenemos muchas copias. Es un sector donde si a alguien le gustó la muñequita de tal forma o la casita de tal forma, todo el mundo hace la casita y la muñequita de tal forma.
Si yo soy un artesano y se me ocurrió algo más original, una creación que no hay en el mercado, ¿la puedo proteger y cómo la puedo proteger? En el caso, por ejemplo, de las obras plásticas o las obras ya artesanales, esculturas, todo lo que tenga que ver con pintura y demás, en países como España, por ejemplo, el registro de este tipo de obras es de carácter optativo, no es obligatorio para su protección. El mero hecho de su creación, pues ya lo protege. Obviamente aquí se da una tensión muy difícil de probar en el terreno fáctico porque se requiere de una difusión, de una notoriedad, de que el público o las personas tengan una conciencia lo suficientemente informada de que esa obra pertenece a un autor. Por eso a veces se comete en el curso, incluso en el caso de los artistas que son muy soñadores y creen que el arte debe ser difundido, pero a la hora de que ven que hay muchas ganancias que dejan de percibir, pues ahí llega ya el momento del registro y se tienen que hacer un sinnúmero de, yo diría que de recoger toda información lo suficientemente fuerte y sólida para demostrar que tal obra plástica pertenece a un autor, ya sea por estar registrado ante una entidad de gestión colectiva, que los artistas plásticos la tienen en ese caso, también los pintores, los músicos y principalmente la difusión. Yo creo que por eso en países como los nuestros las bienales, las exhibiciones, las exposiciones sirven para ya dar una presunción de autoría. Y ya al momento de una defensa ante un uso no indebido o una reproducción no autorizada, pues el autor debe suministrar todos esos detalles particulares, ese sello, esa esencia artística para su protección, ya sea ante un mediador o ante un tribunal, si el caso se llega a mayores. Pero en el caso sobre todo de las artesanías, lo digo porque somos capaces de reproducirlas en serie más que un cuadro o una Sí. escultura. También le puedo poner una marca y eso también es un distintivo. Claro, los dibujos, los diseños también se registran ante la UNAPI y por eso también existen estas figuras dentro de la propiedad industrial tridimensionales, donde hay una réplica lo mayormente fiel a la realidad con la cual se comprueba la validez, se da la concesión y se otorga la protección. Y ya en el caso específico de ese tipo de obras, pues sí goza de una protección reforzada. Bueno, Isidro García, muchísimas gracias. Ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que hemos dado muchas ideas de todas las cosas que nosotros podemos proteger, porque los activos, cuando vemos la marca, ¿verdad? El valor de Apple o de Coca-Cola, sabemos lo que vale una marca, solo la Claro, marca. solo la marca. Exacto, va a depender del valor que también nosotros le demos en la implementación, pero si no la protegemos, ese valor pues no es nuestro. Exactamente. Y es una remuneración que se deja de percibir y por eso los artistas llegan a tener esas frustraciones, o los inventores, o los titulares, porque por esa falta o quizá por el desconocimiento, porque hay que reconocer que el entramado jurídico a veces dispersa a las personas, pues no se genera esa protección. Bueno, pues muchísimas gracias, Isidro García, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.